Muy buenas horas al público oyente de esta telecapacitación. Estoy haciéndolo como parte del curso de telesalud que nos está haciendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quien habla es el residente de segundo año del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Juan José Pereira Ramírez. El tema a tratar el día de hoy es prevención secundaria del infarto isquémico cerebral, centrándonos específicamente en los factores de riesgo higiénico-dietéticos, ¿no? Como sabemos, pues es muy importante la prevención para evitar cualquier enfermedad, ¿no? Para prevenirla, sea en el ámbito primario o secundario. Ahora voy a especificar a qué me refiero con esto. Bueno, antes de iniciar la presente exposición voy a plantear mis objetivos, los cuales son entender los conceptos básicos de infarto isquémico cerebral y prevención secundaria de lo que queremos hablar. Vamos a hablar de los factores de riesgo a modificar y aprender cómo podemos modificar estos factores de riesgo según una bibliografía oficial de las guías internacionales, ¿no? Comenzamos. Vamos a empezar definiendo. ¿A qué nos referimos un infarto isquémico cerebral? ¿No? Acá podemos ver una imagen, en este caso es una imagen de una tomografía, y vemos acá que hay una imagen en rojo, ¿no? Eso lo que quiere representar es una zona isquémica. ¿Qué se refiere a zona isquémica? Es una zona muerta, ¿no? Es una zona muerta el cual ha dejado de llegar sangre. Ha dejado de llegar sangre producto de que alguna arteria o alguna arteria cerebral se ha ocluido, producto de lo que hay la aterosclerosis, producto de un émbolo, si puede ser un émbolo cardíaco, por ejemplo, los cuales van a generar una obstrucción. Imaginemos una cañería. Dicha cañería, ¿no? Como sabemos, es un flujo, ¿no? Puede por ahí fluir líquido. Pero ¿qué es lo que pasa si es que llega barro a esa cañería? En este caso, ya el flujo de líquido, de agua, por ejemplo, ya no pasaría al otro extremo. En este caso, lo que ocurriría sería, pues, la zona ya deja de llegar y supongamos que estamos regando una zona, ya esa zona se marchitaría, se secaría, ya que no estaría llegando agua, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que queremos decir es que hay una arteria en la cual está llegando sangre y esta sangre está aportando nutrientes, oxígeno, etcétera. ¿Para qué? Para poder nutrir esa zona del cerebro. ¿Qué es lo que pasa en un infarto cerebral? Una isquemia cerebral. Ocurre que esa arteria se tapona por algún motivo, como había mencionado, puede ser por lo que podemos llamar tal vez cotidianamente o de manera un poco más coloquial, grasa, lo que es la arteriosclerosis, y a mí lo que podemos decir también por un émbolo cardíaco, o sea, por un coágulo o un émbolo, una sustancia que se ha formado en el corazón, por ejemplo, y ha sido enviado hacia el cerebro, ¿no? Ocluyendo esa arteria, produciendo lo que es una zona muerta, ¿no? Una zona muerta porque la sangre ha dejado de llegar ahí, ha dejado de nutrir, ha dejado de oxigenarla y por tanto está muriendo, ¿no? ¿Y qué nos va a producir esta pérdida, esta muerte de esta zona cerebral? Va a producir un conjunto de signos y síntomas lo cual se llama déficit neurológico y va a producir, pues, va a ser secundario a una oclusión total o parcial de la arteria cerebral, ¿no? Como ya he mencionado, ¿no? Estos síntomas se pueden describir mediante lo que es el acrónimo FAST, ¿no? Que es un acrónimo muy utilizado en neurología para poder definir cuáles son los signos y síntomas principales, ¿no? F de face, ¿no? Face hace referencia al rostro, la cara, ¿no? En el cual va a haber una asimetría. Lo que podemos decirle pues, al paciente, se le puede comentar, ¿no? Tal vez el rostro está asimétrico, ha habido algún tipo de, está con un problema sea derecho o sea izquierdo, ¿no? En esta ocasión el paciente va a tener lo que podemos decir de manera coloquial, ¿no? Cotidiana, está con la carita torcida, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Se le tuerce a un lado, ¿no? También tenemos acá la siguiente palabra que es la A, ¿no? A que hace referencia en inglés a arm, ¿no? Que hace referencia a lo que es el miembro superior derecho, lo que podemos decir más coloquialmente el brazo, ¿no? Hace referencia a que el paciente no va a poder, pierde la fuerza motora del brazo, ¿no? No puede movilizarlo, le va a pedir que alguien mueva el brazo y no va a poder realizarlo, ¿no? Realmente tenemos acá lo que es S, la S de speak en inglés, ¿no? Que hace referencia al habla. El paciente va a tener un habla, lo que llamamos los neurólogos disártrica. ¿A qué hace referencia? A que el paciente va a hablar, probablemente se puede entender como un paciente bajo los efectos del alcohol, no un paciente ebrio. Para poder entender un poco, el paciente pues va a hablar, va a tener un lenguaje un poco enrarecido, un lenguaje que va a estar como si estuviese bajo los efectos del alcohol, como mencioné previamente, ¿no? Va a estar
hablando nomás de signos así un poco enlentecido, difícil de comprender, ¿no? Y T, que significa tiempo, ¿no? Hay que recordar que cuando ocurre un evento isquémico, o sea, un infarto, lo que se llama más coloquialmente un derrame cerebral, es muy importante el tiempo. Eso quiero caracterizar, ¿no? Quiero recalcar, el tiempo es muy importante, ya que ni bien usted identifique estos síntomas, es vital que lo transporte a un lugar de emergencia para poder realizar las medidas necesarias, ya que existen durante el hospital procedimientos que pueden permitir revertir este taponamiento, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos nuevamente, vamos a retornar a lo que es la exposición y hablamos un poco de prevención secundaria. ¿A qué se referencia prevención secundaria, no? La prevención secundaria, como dice acá y está en negrita, se basa principalmente a evitar que sucedan nuevos eventos. Cuando hablamos de prevención secundaria, por favor, lo que quiero decir es evitar que sucedan nuevos eventos. O sea, el paciente ya ha tenido un primer evento, o sea, ha tenido un primer derrame cerebral para que podamos comprendernos, y va a ocurrir para evitar que ocurra un segundo evento, no un segundo derrame cerebral, ¿no? De eso habla de la prevención secundaria. Entonces, como mi tema de exposición son las medidas higiénico-dietéticas, vamos a hablar de la dieta, ¿no? Acá podemos observar que hay un señor que está diciendo, no deseo más sal. ¿A qué hace referencia esto? Puesto que las guías internacionales hablan de la nutrición, y en el caso de la nutrición, lo que recomiendan, como podemos observar en el siguiente gráfico, es disminuir la ingesta de sal, ¿no? Poca sal en la dieta, por favor, eso es muy importante. Es muy importante disminuir la ingesta de sal, pero no tan solo la ingesta de sal, sino también comer una dieta, lo que llamamos la dieta mediterránea, la dieta DASH, ¿no? ¿En qué consiste esta dieta mediterránea, esta dieta DASH? Como podemos observar, es una dieta rica en vegetales, el consumo de pescado, aceite de oliva, nueces, ¿no? Todo ese tipo de alimentos que van a permitir mejorar nuestra circulación en base a disminuir el colesterol, etcétera, ¿no? Igualmente, como había mencionado, disminuir la ingesta de sodio. Para que ustedes me entiendan, es de preferencia disminuir a 2.5 gramos de sal al día. O sea, como vemos, es realmente poco lo que debemos de consumir de sal, ¿no? Estamos hablando de una cucharada en todo el día, pero es menos de una cucharada, ¿no? En todo el día. Entonces, para especificar, abundar un poco más en esto, vamos a hablar los detalles dietéticos de las dietas, ¿no? En este caso, dieta mediterránea, que pues es probablemente más asequible en nuestro medio, ¿no? Que en realidad es semejante a la dieta DASH. Como vemos acá, ingesta alta en alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, legumbres. Consumo de cereales integrales, no el llamado arroz integral, el pan integral. Consumo de pescado, por favor, no cualquier pescado, obviamente, ese tiene que ser un pescado, el que llamamos acá el piel negra, ¿no? Por ejemplo, tenemos el pescado bonito, ese pescado de piel negra que es módico, que es más barato, se puede decir, y que es al alcance de nuestros bolsillos y podemos comerlo, ¿no? Bajo consumo de carnes y productos cárnicos, ¿no? Etcétera. De preferencia, no, por favor, esas parrillas tienen compuestos los cuales no se recomiendan, ¿no? En este tipo de pacientes. Consumo bajo a moderado de vino tinto, ¿no? Ese es algo muy interesante. A estos pacientes se les ha recomendado, como dicen, una copita pequeña, obviamente, consumir lo que es vino tinto, ya que ha demostrado que podría ayudar, o ayuda, mejor dicho, realmente como una prevención secundaria, ¿no? Consumo moderado de leche y derivados. Se desaconsejan obviamente el consumo de bebidas gaseosas, dulces, etcétera, etcétera, ¿no? Pues centrarnos principalmente en la dieta mediterránea. ¿Qué significa la dieta DASH, no? Lo que estamos hablando, el consumo de frutas, verduras, que lo amplía un poco más, limitar las carnes rojas procesadas, enfatizar los productos lácteos sin grasa o bajos en grasa, pues, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una dieta, ¿no? Tenemos acá una dieta que está pues rica en frutas, verduras, ¿no? Legumbres, lo que son frutos secos, ¿no? Etcétera, y bajo, recordar bajo, por favor, en lo que es el consumo de carnes, ¿no? Actividad física es el siguiente ítem a mencionar, ¿no? La actividad física es muy importante de mencionarla, ¿no? En este caso, se recomienda a aquellos pacientes que han tenido un primer derrame cerebral, para que nos podamos comprender mejor, recomiendan posterior al evento, siempre y cuando el paciente pueda realizarlo, obviamente, ¿no? Es actividad física, ¿no? En este caso lo que recomiendan es dos tipos de actividad física, no sea lo que es
el troteo, el caminar, ¿no? O también se puede decir de levantamiento de peso, ¿no? Por ejemplo, pesas. Se recomienda más o menos 10 minutos 4 veces por semana, ¿no? Si estamos hablando de lo que es actividad aeróbica. ¿A qué se refiere la actividad aeróbica? A lo que es trotar, ¿no? Hacer saltos, ¿no? Y si estamos hablando de levantamiento de pesas, por ejemplo, más o menos unos 20 minutos 2 veces por semana, ¿no? Como vemos, no es algo imposible, en realidad es algo que es muy importante y que se recomienda. Las mismas guías internacionales lo sugieren, ¿no? Continuando, dejar de fumar definitivamente, ¿no? Aquel paciente que ha tenido un primer derrame cerebral se recomienda de manera absoluta suspender el consumo de cigarrillo. Eso es algo importantísimo, no es algo que es algo tácito, que ya debemos entenderlo, ¿no? Dejar bebidas alcohólicas es el siguiente ítem, ¿no? Por favor, no se debe de consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Aquellos pacientes que han tenido un derrame cerebral y que pues eran bebedores, no consumían alcohol, se recomienda disminuir o mejor suspender completamente el consumo de bebidas alcohólicas. Ahorita hablando de otro ítem más, el control del azúcar en sangre. ¿Qué hablamos acá? De la glucosa, ¿no? La glucosa que pues se puede decir el azúcar en sangre para comprendernos mejor, ¿no? Se recomienda pues principalmente una dieta baja en azúcar, ¿no? Baja en azúcar, no tan solo baja en azúcar, ¿no? Sino también baja en algunos carbohidratos, ¿no? Como es el rico en pan, rico en lo que son pues papa, camote, yuca, disminuir ese tipo de comidas, ¿no? Ya que estos de acá van a favorecer a lo que es la elevación, ¿no? De la glucosa, el azúcar en sangre, ¿no? Y pues ya su médico tratante, ¿no? En su centro de salud donde lo atienden, el objetivo es conseguir una glucosa mediante en ayunas, ¿no? Idealmente menor de 130, ¿no? miligramos por decilitro, o una hemoglobina glicosilada menor de 7. Esos son para que ustedes puedan transmitirlo también a su médico tratante, ¿no? Si usted ya ha tenido un infarto o lo que es un derrame cerebral y se busca prevenir, ¿no? Prevención secundaria, lo que habíamos comentado. Pues control de la presión arterial, ¿no? ¿Cómo no decirlo? Control de la presión alta, ¿no? Por lo general, aquellos pacientes que tienen un derrame cerebral son pacientes que han tenido otras enfermedades como son la presión alta, como son también la diabetes, etcétera, ¿no? Son las dos principales enfermedades que se asocian, ¿no? Entonces, el control de la presión es muy importante, ¿no? Ustedes sabrán que para eso se utilizan, pues, ¿no? Ustedes, algunas pastillas, algunos fármacos que buscan bajar la presión arterial, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes que han tenido un infarto o un derrame cerebral, previamente, se recomienda, si es que no se está utilizando, alguna pastilla que baje la presión. Y para que le transmitan a su médico tratante, ¿no? En su lugar de atención principal, es que el objetivo es que tenga una presión menor de 130-80, no menor de 13,8, lo que pues se dice, ¿no? Más coloquialmente, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a mi exposición. Espero sea de su agrado y hasta una próxima oportunidad. Muy amables, gracias. Este es mi bibliografía utilizada. Que tenga muy buen día.